bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Atenea, un programa para visibilizar a la mujer en distintos ámbitos culturales. En este caso, pues tenemos con nosotros a Rebeca Nuez, que nos acompaña para hablar sobre todo de música. Ella es violinista. ¿Qué tal, Rebeca? Muy bien, gracias. ¿Qué tal tú? Muy bien. Y tenemos también a una representación del alumnado de la ESO del Instituto Pérez Galdós. Estamos aquí en un aula espectacular, un aula museo que tiene que ver con el centenario del centro. Este es el único centro centenario de Las Palmas. Y voy a dejarles paso también para que ellos se presenten y cuando termine esta entrevista, pues tendrán la ocasión de hablar con Rebeca. ¿Qué tal? Diego, ¿no? Sí. Hola, soy Diego y soy de primero de la ESO. Hola, soy Joel y soy de primero de la ESO. Hola, soy Facundo y aquí estoy muy encantado de conocer a Rebeca. Hola, soy Daira, soy de tercero de la ESO y también me hace ilusión el conocer a Rebeca Nuez. Hola, soy Greta y soy de segundo de la ESO. Hola, soy Inés y soy de tercero de la ESO. Hola, soy Daniela y soy de segundo de la ESO. Hola, soy Elías y soy de primero de la ESO. Vale, pues ellos y ellas son los que nos van a acompañar al final de esta entrevista. No lo he dicho, pero Rebeca Nuez ha sido alumna de este centro, lo cual tiene un valor, imagino, especial para ella también. Sí. El hecho de volver aquí. Yo no sé si habías estado en este aula. No estaba cuando yo estudié aquí, no la habían abierto aún. Pues ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver la entrevista y a continuación, pues, las preguntas que los alumnos y las alumnas tienen preparados, que, si no me equivoco, están haciendo también de una especialización en periodismo, ahora ustedes lo comentarán mejor, bueno, si lo quieren comentar ahora también, ¿a qué pertenece creo que están haciendo un anuario? Esta entrevista pertenece al proyecto de periodismo del IES Pérez Galdós, que es un proyecto donde publican este tipo de cosas y de contenido en la revista del instituto. Pues muchas gracias. Pues esperemos que disfruten de la entrevista. Gracias. Bueno, Rebeca, lo primero que te tengo que preguntar, ya que estamos en el centro y que te he presentado y que he adelantado que has sido antigua alumna de este centro, entonces, ¿cuáles son las sensaciones que has tenido al volver aquí? Pues parece que no ha pasado nada de tiempo. Es muy raro porque para mí parece que cuando no estoy aquí ha pasado mucho, mucho tiempo, pero luego vuelvo y parece que fue ayer cuando era estudiante como ellos aquí. Así que es una sensación un poco rara, pero bonita. ¿Tú tienes la sensación esa que se suele decir como que el tiempo va pasando rápido pero de forma exponencial? Es decir, conforme pasan los años parece que va pasando todo más rápido. Sí, y la verdad es que da un poquito de miedo. Pero sí la tengo. Y entrando un poco en materia, porque queremos conocerte un poco, quien te esté viendo dirá, bueno, una chica joven, aunque estemos hablando del pasado como si fuese el pasado más remoto del mundo, pero al final eres una persona joven, pero no por ello menos interesante en el sentido de que has hecho muchas cosas. Entonces, un poco que te presentes y nos cuentes un poco a qué te has dedicado este tiempo una vez que empiezas a estudiar, cómo es tu trayectoria profesional. Primero formativa y luego profesional. Pues un poquito las dos van de la mano, en mi caso, y en la música en general es un viaje que siempre incluye la profesión en sí, pero también la formación, que realmente nunca se acaba. Y en mi caso, yo es que realmente soy estudiante todavía, de doctorado ahora, así que ese viaje de estudiante no ha acabado para mí, y es lo que sigo haciendo. Bueno, y no acaba nunca. No acaba nunca, pero desde el punto de vista formal de estar en una institución, cursando educación reglada, pues eso continúa. ¿Cómo es la carrera en la música? Es muy desconocida para mucha gente. No sabría ni por dónde empezar, la verdad. Empezamos por el violín, que es tu instrumento. Pues depende mucho de persona a persona. En general yo diría que el denominador común es trabajo constante, formación constante y un poquito estar siempre aprendiendo, fallando también y aprendiendo de los errores. La carrera es un poquito prueba y error. Ir aprendiendo repertorio nuevo, ir rodándolo, ir descubriendo qué funciona, qué no, y seguir con esa dirección siempre, un poquito sin fin.
Tú y yo hemos estado hablando de antes incluso de la entrevista, estamos hablando de lo que significa para la gente la música, ¿no? La música está presente en nuestras vidas de muchas maneras. La que en tu caso te has centrado más, entiendo, en la música clásica, que al mismo tiempo pues, es muy desconocida para mucha gente, aunque la música está presente, incluso la música clásica está muy presente pues, en el cine y en la música que consumimos todos los días. Parece, o no sé si compartes esa sensación de que la música clásica, hablando en este sentido, cuando hablamos de cuerda, hablamos de cámara, hablamos de todo esto, sigue siendo como una asignatura pendiente para mucha gente, ¿no? Pues eso oigo, sí, y es una pena. Para mí siempre es un poco difícil para mí darme cuenta de hasta qué punto eso pasa, porque como yo estoy dentro de ese mundo, para mí es algo muy, muy normal y no sé hasta qué punto para otras personas pueda no serlo. Entonces es un poco difícil para mí estar muy al tanto de esa desconexión que hay a veces entre muchas personas y la música de la que oigo hablar, pero que yo no experimento en mí misma. Entonces no sé a qué se debe realmente. Puede verse también a un tema de, y aquí entro también en lo que ocupa el programa, ¿no? Porque hablamos de un proyecto que habla de la mujer. Y en este caso, la música, que por cierto tiene nombre femenino, y creo que es bien merecido, tiene un halo que podemos vincular a la mujer, es una percepción personal, no sé por qué, aunque hombres, mujeres han hecho música toda la historia, pero siempre se habla de la feminidad como eso, la lira, la mitología, siempre nos hemos ido a eso, a ese aspecto que liga la música a la mujer, ¿no? Sin embargo, hemos hablado de que hay una trayectoria muy larga de hombres que son los que al final estudiamos en música, ¿no? Hablamos de Mozart, de Beethoven, de Schumann, que hablábamos el otro día, ¿no? Que también decías que su mujer es muy famosa. Sí. Pero no la conocemos realmente tanto como a... Tanto como a Schumann, no. Schumann, hombre. Ella era una pianista muy famosa, además. De hecho, por lo que tengo entendido, se la consideraba a veces la única capaz de tocar las composiciones de su marido. Y ella también compuso repertorio considerable. Así que... ¿Y qué crees que ha influido en esto, ¿no? En que haya habido una trayectoria, no solamente en la música, en muchas artes, ¿no? Pero que siempre se hayan visibilizado solo a los hombres. Es una cosa que ha afectado un poquito a todas las ramas, no solo a la música, todas las profesiones, todas las áreas de trabajo. La música no es una excepción, simplemente. Es cierto que la incorporación de mujeres al escenario musical al mismo nivel profesionalmente hablando en cuanto a desempeño y reconocimiento, realmente se ha creado más desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, hasta hoy en día, que está más igualado en algunos campos, pero sí, es una trayectoria que ha seguido todo el mundo. Tú dices que se ha ido igualando, por ejemplo en tu caso, en tu formación, tú dices que has tenido una formación muy buena, que tú reconoces que has tenido profesores y profesoras, entiendo también, sí, muy buenas. Sí. ¿Cómo ha sido, por ejemplo, a nivel profesora? ¿Tú has tenido profesoras? Sí. Y me imagino que muy buenas también. Sí, es cierto que he tenido más profesores hombres que mujeres, pero sí, ambos han sido igual de excelentes, así que... Entonces, de alguna manera, podemos intuir, por lo que estás contando, ¿no? Que efectivamente esa trayectoria existe, que estamos en un proceso de cambio, pero en ese proceso de cambio, ¿tú crees que todavía queda mucho por hacer? En cuanto a que incorporación de la mujer al arte. Siempre se puede hacer. Yo creo que sí, que queda. Creo que hemos avanzado mucho, pero creo que es un camino que no se acaba, porque siempre puede haber pequeños problemas, pequeños obstáculos, y no diría que hemos alcanzado ese punto en el que todo es igual para todo el mundo. Sin embargo, también te puedo decir que yo, en mi campo específicamente y en mi experiencia, no he experimentado grandes problemas con respecto a ese tema. Así que
creo que sí que se ha avanzado mucho y que es importante darse cuenta de lo mucho que hemos mejorado y un poquito aprender de ello para seguir aplicándolo y un poquito continuar esa trayectoria. Hombre, es una buena noticia porque al final significa, estamos hablando de que al final los dos pues, más o menos tenemos más o menos la misma edad, somos personas, vamos a decir, jóvenes todavía, y realmente el no haber experimentado esa discriminación ya implica que algo bien también se está haciendo, ¿no? Que todo no va a ser negativo. También no sé si compartes esa opinión de que en el mundo de la música realmente, por lo que hablaba en un principio, de que la gente siente que le pertenece también, ¿no? Como pasa con el mundo del cine, se entiende más la igualdad en la música, ¿no? Que a lo mejor en otros terrenos, como a lo mejor puede ser la cocina, o puede ser incluso el propio cine, donde la trayectoria, por ejemplo, de directores hombres pues siempre ha sido mucho mayor y sigue siendo lo que de directoras y guionistas mujeres. ¿Crees que a lo mejor la música, por su cualidad, no sé, tiene como más presencia en la sociedad y como que nadie juzga mucho quién hace o quién no hace? No diría que sea tan diferente el mundo de la música, por ejemplo, del mundo del cine. De hecho, cuando llega ya a posiciones de más responsabilidad, sí que se sigue notando un poquito la diferencia. Parecido al cine, todavía hay muy poquitas mujeres directoras de orquesta, por ejemplo. No hay tantas compositoras como compositores. Entonces, ahí se nota más, quizás. En mi campo como instrumentista, como intérprete, es distinto. Y yo creo que ahí lo que es ese avance en dirección a la igualdad ha sucedido antes que en otras ramas dentro del mismo mundo de la música clásica. Así que diría que guarda bastantes similitudes con el mundo del cine en cuanto a en qué punto estamos. No creo que sea tan distinto. Mundo del cine a que has tocado tangencialmente, no es tu... Muy tangencialmente. Muy tangencialmente, pero hombre, también define mucho lo que es la música, ¿no? Es un arte como muy... Tenían profesores que decían que la música es de los pocos artes que realmente reúnen a todas las artes. Sí. Pasa también un poco como y al cine le pasa un poco también así. Más que las artes, los sentidos, porque la música tiene textura, la música tiene... Digamos que emocionalmente se ha demostrado que realmente atacan muchos estímulos sensoriales, ¿no? ¿Qué sientes tú, por ejemplo, cuando tú tocas el violín? Todo tipo de cosas, la verdad. Te sorprendería la cantidad de cosas que pasa por la cabeza. A veces, normalmente concentración, porque lo que estás haciendo es difícil, y interpretar algo bien suele requerir toda tu energía, toda tu concentración, y un poquito ir planeando qué viene luego, cómo lo vas a hacer. Requiere mucha atención, esa es la palabra, mucha atención. Pero es cierto que siempre hay momentos en los que se te va la cabeza. Y yo me he visto en medio de concierto pensando en qué voy a comer al día siguiente, o qué voy a hacer cuando llegue a casa, o qué bonitas son las cortinas que se ven por ahí. Y eso realmente no significa que no estés concentrada, a lo mejor también es que te estás dejando llevar un poco también por la propia música, ¿no? Un poco, sí. No sabría cómo explicarlo, ni realmente sé, a nivel psicológico no sé qué está pasando, pero es como que llegas a un punto de tanta concentración y también de tanta memoria física de lo que tienes que hacer, que un poquito dejas que el cuerpo haga solo y la cabeza se apaga un poquito. ¿En qué estado, digamos, que podrías decir que te encuentras más cómoda con el violín? O sea, ¿en qué estado anímico o en qué contexto te encuentras mejor? ¿En qué estado anímico? Hombre, en general si estoy tranquila. Yo creo que cualquier instrumentista te dirá que si estás tranquilo no hay ningún gran problema en el horizonte, nada que te quite el sueño. Siempre va a afectar positivamente a tu desempeño como músico. Nosotros estamos aquí rodeados de estudiantes y ellos cuando probablemente, no sé si ahora te preguntarán y probablemente incluso te dirán si ellos tocan algún instrumento, si no lo tocan, pero quiero aprovechar esta circunstancia para que también tú les puedas comunicar, aunque lo hablemos entre tú y yo, cómo de constante, cómo de difícil o
¿Qué necesita alguien para realmente ser instrumentista e intérprete con un instrumento? A nivel profesional hablamos, no que uno toque de forma, pues como puedo tocar yo la guitarra, que es una cosa circunstancial y que aprendo para uno mismo, ¿no? Para uno pasarlo bien un rato, pero no como una profesión. Yo creo que lo principal, hay muchas cosas que son importantes, pero lo principal, dedicación. Hay que ser muy constante, mucho trabajo duro y dedicación y constancia son dos buenas palabras, yo creo, dos buenos términos para definir quizá lo más crucial. Porque luego hay un montón de detalles que son un poquito circunstanciales también, que puedes tenerlos o no, pueden ayudarte o no, y pueden ser importantes hasta cierto punto o no, depende de la persona, depende de las circunstancias, pero un poquito el denominador común entre, yo creo que todos los profesionales que se dedican a la música ya a un nivel alto, esa es la clave, la dedicación, la constancia, la disciplina. Sí, yo creo que un poquito marcarse objetivos y quedarse con ellos hasta el final. No rendirse ante las dificultades que siempre surgen. Y diría que eso es lo más común. Luego, te digo, de una persona a otra hay un montón de cosas que son importantes. Buenos maestros es importante, un poquito de suerte también es importante, tener apoyo familiar también es importante, pero todos esos elementos varían mucho de una persona a otra y conocemos músicos que a lo mejor no han tenido las circunstancias tan favorables y sin embargo no ha sido un problema. Pero eran constantes, eran dedicados, trabajaban duro. Eso es lo que nos une a todos un poquito, yo creo. Ella ha mencionado la familia. Para muchas familias no debe ser, supongo que tu caso evidentemente no, ahora lo comentarás, pero muchas familias pues igual no se entiende mucho que tu hijo o tu hija quiera dedicarse a la música, ¿no? La primera cosa que te viene a la cabeza es, eso no tiene salida, ¿no? Esa frase típica, esto no... Tienes que tener una profesión que sea demandada, ¿no? ¿Quién demanda tener un violinista? ¿Para qué? ¿No? Es como que no ves la utilidad, ¿no? Más allá de grabar un disco, por así decirlo, ¿no? Sí. ¿Cómo de importante es el apoyo familiar y cómo ha sido importante para ti? Para mí ha sido súper importante, porque yo de hecho empecé a tocar porque mi familia un poquito me puso el violín en las manos y me dijo, mira niña, vas a hacer esto todos los días de esta hora a esta hora, y yo, vale, de acuerdo. Así que en mi caso vino completamente de mi familia y mi familia ha estado siempre un poquito ahí conmigo. Así que en ese sentido me considero muy, muy privilegiada. Para otras personas no sé cómo puede ser y sí entiendo que cuando no hay apoyo familiar puede ser bastante complicado. Porque sí, toda esa pregunta de, bueno, ¿y por qué tocas el violín? ¿Para qué lo haces si no hay salida? Es una pregunta que por supuesto oí mucho creciendo de desconocidos o conocidos de mi familia. Entonces sí que soy consciente de que existe esa manera de pensar con respecto a la música, como que no tiene salida, como que no tiene un propósito, que es una cosa que por cierto creo que afecta a todas las artes, no solo a la música en general. Sí, que la gente dice, bueno, ¿a qué te dedicas? Yo soy violinista, vale, no, pero ¿a qué te dedicas? ¿No? Sí, es un sí. poco, ¿cuánto te ha pasado eso? Muchísimo, creciendo. ¿Qué estudias? Me preguntaban. Y, "Oh, estoy haciendo la carrera de violín". Ah, pero ¿y qué más? Sí, como si fuera insuficiente, ¿no? Sí. Cuando que la realidad es que exige una dedicación tal que me atrevería a decir que a menudo excede la dedicación de otras carreras, porque no tenemos realmente un horario de trabajar X horas al día y ya está, estás siempre trabajando 7 días a la semana. No hay vacaciones de verano, de Navidad en la que digas, mira, yo no voy a estudiar hoy, eso no puede ser. Entonces, refleja un poquito el desconocimiento que hay en cuanto al trabajo que supone realmente dedicarse a esa profesión, porque a la larga y en realidad acaba siendo muy, 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 muy dura y desde luego a tiempo completo como mínimo. Entonces cuando alguien te pregunta ¿y qué más? Es como casi no me da tiempo de dormir y de comer, como que ¿qué más? Claro, porque
yo creo que está también implícito en el pensamiento de la gente que no entiende el instrumento como algo que uno tenga que aprender de por vida, ¿no? Sino como que algo, como cuando uno aprende, no sabría decir un ejemplo, un idioma, o dicho de otra manera, como cuando uno aprende a hacer algo concreto, como atarse los cordones, ¿no? Es como si ya sabes tocar el violín, ¿no? Como un poco esa idea de no entender qué significa, e igual también puede ser interesante hablarlo aquí, qué significa cuando uno realmente está aprendiendo a tocar el violín, no simplemente, pues, aprender a tocar el instrumento, ¿no? Va más allá. Va más allá, sí, y es cierto que hay un viaje de por vida, como decía antes. Pero sí también quiero añadir que creo que eso es una cosa que compete a todas las profesiones en general. Yo creo que cualquier buen profesional en cualquier rama, en cualquier área, está siempre aprendiendo y siempre mejorando. Y de hecho, hasta atarte los cordones, yo creo que siempre lo puedes hacer un poquito más rápido, un poquito más fluido, te puede quedar un poquito mejor. Siempre hay espacio para mejorar. Eso es muy, muy obvio y muy importante en la música, pero diría que aplica a todo, la verdad, a todo. No hay nada perfecto, siempre puedes hacerlo un poquito mejor. Sé que esta pregunta que te voy a hacer es un poco extraña, pero igual habrá quien piense, como estamos hablando también del tema de la igualdad y de violinistas hombres, violinistas mujeres, no hemos tocado ese tema, pero habrá quien piense que igual las sensibilidades son distintas y que igual afectan a la forma de tocar incluso el violín. ¿Eso puede ser cierto? En cuanto a sensibilidad, no lo creo, porque a veces tenemos todavía como sociedad ese estereotipo de que unos son más sensibles que otros o que unos tienen ciertas capacidades y otros no. Y yo no creo que eso sea así realmente, desde el punto de vista de la sensibilidad, la emoción, el gusto al tocar, para nada. No creo que haya una diferencia. Hay una diferencia entre cada persona, porque cada persona tiene una voz y un sonido y una manera de interpretar únicas totalmente. Pero no diría que tenga que ver con el género, o ni con la altura, ni con el color de los ojos, nada. Va de persona a persona. Cada persona tiene su voz y todas tienen algo que aportar, yo creo. No, me alegro que digas esto porque es uno de los propósitos, ¿no? Que empecemos a desmontar también cuestiones, aunque el foco principal sea conocer, bueno, tu trayectoria, nos has hablado un poco, sí me gustaría que nos contaras algo más. Me he quedado con las ganas de saber un poco más. Por ejemplo, tú ahora mismo estás viviendo fuera de España. Sí, estoy viviendo en Londres, en el Reino Unido. ¿Y cuál es el motivo de estar en Reino Unido? Allí fue porque fui en 2019, justo antes de que empezara la pandemia, porque hice un máster en el Royal College of Music y luego acabé y ahora estoy haciendo el doctorado, allí también. Por eso estoy allí. ¿Y qué has aprendido allí? No solamente porque llevas muchos años viviendo fuera, ¿no? Pero sí. La experiencia de irte a vivir fuera y conocer a violinistas también de otras partes del mundo, que imagino que de alguna manera tiene que ser interesante también. Sí. Su forma de ver la música. ¿Eso es así? ¿O digamos que la universalidad que tiene la música hace que dé un poco igual eso, o no? Por un lado sí, es cierto que da un poquito igual donde estés, porque es cierto, es universal, no es específico de un área geográfica, pero sí que simplemente por estar fuera se aprende mucho, se experimenta mucho. Y yo, bueno, es que cuando acabé aquí en el Pérez Galdós, estuve fuera. Yo desde que acabé el instituto no he vivido aquí realmente nunca. Así que yo me fui con 17 años y viví varios años en Holanda, hasta que me mudé a Inglaterra. Y la verdad es que no sabría ni por dónde empezar todo lo que he aprendido, que no creo que hubiese podido aprender en ningún otro sitio. Simplemente porque estar fuera, tener un poquito que desenvolverte por ti mismo, te da una experiencia y un aprendizaje que es difícil de replicar si estás siempre en el mismo lugar, con tu familia. ¿Lo que tú maduras como persona se traduce en cómo tocas? Yo creo que sí. Cualquier intérprete sí que crece con la edad y sí que un poquito con la vida
Suena muy cliché, pero es Sí. cierto, sí que Sí, si tú influye. escucharas grabaciones tuyas de hace 8 años, Muy distinta, muy distinta. No solo por la madurez y el estilo o porque hace 8 años tú sabías tocar el violín. O sea, Claro. por saber tocar, sabías tocar el violín, ¿no? Sí, de Un hecho, poco- ese es un buen ejemplo de lo del aprendizaje que estábamos diciendo, porque sí, sabes desde que, en mi caso desde que era una niña, pero de un año para otro siempre hay diferencias, incluso ahora. Yo escucho grabaciones mías de hace un año y digo, madre mía, yo ya no hago esto así. Claro. Entonces sí que se nota el cambio. ¿Y cómo es esa sensación de, habrás tenido como unos puntos de inflexión en donde tú habías dicho, aquí he aprendido algo o he experimentado algo que ya a partir de aquí ya no puedo volver a tocar de la misma manera el violín? ¿Te ha pasado eso o esto es muy mágico y esto es muy...? No, sí me ha pasado, desde el punto de vista técnico simplemente, porque es cierto que suena como mágico o así un poco misterioso, pero al final muchos cambios, incluso en lo que se refiere a madurez y expresividad al tocar, tienen mucho que ver con el crecimiento técnico simplemente, con la posibilidad de que puedas ejecutar lo que quieres en tu cabeza, tener las herramientas un poquito en las manos para poder hacer que lo que quieres que suene, suene. Entonces con ese crecimiento técnico se ve el crecimiento emocional, la madurez, la interpretación. Entonces sí que ha habido puntos clave en los que he aprendido algo nuevo técnicamente que un poquito me ha cambiado la vida y he dicho, mira, ahora puedo tocar esto como yo quería porque me faltaba aprender cómo hacer esto de esta manera. Entonces sí he tenido unas cuantas momentos de epifanía. Sí. Sí que los he tenido, la verdad. También de agradecer totalmente a mis profesores, que un poquito han encontrado qué es lo que había que corregir para que Claro. pudiera hacerlo. ¿Quiénes serían tus mayores referentes en el mundo de la música, en el sentido del violín o no del violín? Igual a lo mejor tus mayores referentes no tienen que ver, pero entiendo que sí. Sí que tengo varios de violín. Hay varias, de hecho hay bastantes violinistas mujeres ahora que un poquito de la segunda mitad del siglo XX, final del siglo XX y ahora del siglo XXI, que son de lo más grande que hay ahora en la escena musical clásica en general y son increíbles. Está Hilary Hahn, Anne-Sophie Mutter, Janine Jansen. Ellas tres, por ejemplo, son las primeras que me vienen a la mente, son increíbles, de verdad. Parece irreal que una persona pueda tocar de esa manera, de verdad. No, y el privilegio que también, igual, esto es envidia por parte del mundo de decir, soy capaz de entender por qué, ¿no? Porque en realidad cuando hablamos del arte, digamos que lo que más te hace disfrutar del arte es el conocimiento, ¿no? En el sentido de poder disfrutar, saber por qué disfrutar más de... Cuando tú hablas de estas violinistas, igual, tanto yo como los estudiantes que están aquí, como quienes están escuchándote, iremos a YouTube y diremos, vale, igual si tengo el audio de la entrevista, recupero los nombres, las busco, pero no sabría decir por qué. O sea, decir, suena bien, ¿no? Que es como lo peor que se podría decir en el sentido de resumir el trabajo de una persona, es decir, suena bonito, ¿no? Sí. Pero, ¿qué tendría que pasar para que no dijésemos eso? Para poder realmente empaparnos de esa cultura y decir, bueno, queremos conocer y entender el porqué. Igual no es tan difícil. Yo creo que no es tan inaccesible como la gente piensa. Creo que se puede disfrutar de la música sin tener conocimiento, igual que se hace del cine, pero que como tienes un poquito de conocimiento, que se adquiere simplemente exponiéndote a la música y un poquito aprendiendo y estando un poquito más experimentado con escuchar. Si se tiene ese conocimiento, pues sí que es normal que la experiencia un poquito mejore, pero no significa que sea imprescindible para poder disfrutar de ello. Y yo creo que el ejemplo del cine es una buena comparación, porque es igual, tú vas al cine sin tener ni idea de cómo se hace nada o por qué se hace nada o con qué intención se hace nada, pero te llega igual, entiendes las emociones que se te están transmitiendo si el producto es bueno. Con la música es un poquito igual, si el producto es bueno te va a llegar de una manera o de otra.
Ya luego que entiendas qué está pasando exactamente y por qué y para qué, pues solo va a mejorar tu experiencia porque disfrutas más elementos de ella, pero no creo que sea una cosa con la que no puedes, sin la que no puedes estar para disfrutar de la música. Hubo un momento, una moda, cuando sale el momento YouTube, momento vídeos virales y demás, se puso muy de moda este tipo de historias de músicos de los mejores violinistas del mundo tocan el metro y la gente no se para a escuchar. Ese fue Joshua Bell, sí. Sí, oí de eso, sí. No sé qué pensar de eso. Hombre, la verdad, el metro, No es el mejor sitio todo para el mundo escuchar. va con bastante prisa, sí. Pero Yo me tampoco imagino me que paro, tú- la verdad. Pero te hubieras parado. No. No te hubieras parado para escuchar. Si llego tarde, no. Claro, que también eso es un poco tramposo. Es que, o sea, no necesariamente tramposo, no creo que se hiciera con esa intención. Pero pasaría pero- en la calle también, si estuviera tocando en la calle. También hay Sí. vídeos así, en ese estilo. Sí, pero yo creo que ahí quizás se puede confundir un poco porque yo creo que el contexto Claro. también es parte de la experiencia y de lo que está pasando. De la misma manera, por volver al mismo ejemplo que, perdona, que estoy poniendo una y otra Sí, vez. sí. Si proyectamos un trozo de una película en una tele, en un escaparate de televisiones, nadie se para a ver la película. Claro. Pero la gente sí paga para ir al cine a ver esa misma película. No por eso, no tiene por qué significar nada más que el contexto y el momento tienen importancia también. Yo creo que fue un experimento muy interesante ese, pero sí creo que a lo mejor puede llevar a equívoco por eso, porque no necesariamente tiene que significar algo concreto, más que en ese momento a nadie le venía muy bien pararse y llegar tarde al trabajo. ¿Qué le dirías, por ejemplo, a un chico, una chica que esté ahora mismo aprendiendo a tocar el violín? Sabiendo lo que tú sabes. Tuvieras que elegir algo que... Tantas cosas. Son muchas, ¿no? ¿Cuántas horas tenemos? Claro, lo primero. A ver, bueno, yo volvería a lo que dije antes de la dedicación y la constancia. Sí. Eso es súper importante. Eso es número 1. Número 2, que creo que también lo mencioné antes, diría no dejarse comer un poquito por el miedo, por las Claro. inseguridades y por los fracasos que van a pasar. Van a suceder, muchos, van a ser terribles, pero no pasa nada. Y yo creo que ese es un aprendizaje muy importante, darte cuenta de que puedes fallar y no pasa nada, en general. Creo que eso es muy importante porque mucha gente un poquito se asusta cuando algo no le sale como quiere y piensa que eso significa que no vale para eso, o que debería dejar de intentarlo, o que a lo mejor todos los demás son mejores. Y realmente no es así, todo el mundo tiene esos momentos de fallar y sigue adelante. La diferencia entre esas personas que llegan y a lo mejor otras que lo dejan es que pasan por encima de esos fracasos y siguen intentándolo. Así que yo creo que eso es súper importante y diría que es una de las principales cosas a tener en cuenta si estás planeando seguir ese camino profesional. Tú ahora mismo estás haciendo el doctorado, ya por ir terminando. ¿Se puede hablar un poco del tema del doctorado? ¿Tiene que ver con qué aspecto? ¿Es accesible a nivel de entender un poco de qué trata? Sí, mucho, yo diría. Es un tipo de doctorado que realmente no sé si existe aquí en España, pero es un doctorado práctico, musical. Entonces realmente consiste en que yo investigue mi propia práctica como músico y un poquito que la documente y que la estudie. Entonces para mí es muy interesante y en eso consiste mi doctorado, la verdad. ¿Hay alguna pieza que te, no sé, te emocione especialmente? Y tocar, sobre todo. Escuchar y tocar. Es muy difícil elegir una cosa concreta. Al menos voy a elegir un compositor, porque Vale. una obra no puedo. Claro, esto es como en el cine, cuando dices, ¿tu película preferida? Es lo mismo, es como... Sí. Yo diría que todo, absolutamente todo lo que haya hecho Bach me gusta mucho, me habla. Pues me alegro de que seas tú quien nos haya abierto un poco el camino a conocer un poco más lo que es la música, lo que es ser violinista.
¿no? Es conocer un poco más sobre una profesión que se entiende desde una perspectiva como un poco lejana, quizás, en algunos casos, por desconocimiento, y que lo haya hecho una mujer y que lo haya hecho una mujer canaria, pues es como pues más ilusionante en el contexto en el que nos estamos encontrando ahora, y yo te lo agradezco muchísimo. No, gracias a ti por invitarme. Y ahora pues tenemos que conocer pues qué van a preguntarte los alumnos y las alumnas del Instituto Pere Galdós, así que vamos a escucharlos. Rebeca, ¿cuál de todos los eventos a los que has acudido, cuál es la que más ilusión te ha hecho? Pues me costaría mucho elegir, la verdad. Me han hecho ilusión muchísimos, muchísimos. Pero, bueno, muchísimos por no decir todos. Pero yo diría que guardo un especial cariño el momento en el que pude grabar una obra de una compositora canaria de aquí que se llama Laura Vega. Tuve la oportunidad de grabar una obra suya y eso me hizo mucha ilusión, la verdad. Fue un proyecto muy bonito. ¿Y cuál es tu mayor meta? No creo que tenga solo una que sea como predominante sobre otra. Bueno, sí, ¿sabes qué? Sí que tengo una mayor, que sería poder dedicarme completamente a ser violinista sin tener que añadir ningún otro tipo de trabajo adicional y poder vivir de mi profesión. Yo creo que esa es la mayor meta mía y de cualquier músico, la verdad. ¿Tuviste alguna dificultad o situación que te hiciera dudar en que si ser violinista era tu pasión o no? Yo diría que sí, muchas veces, cuando tenía la edad de ustedes precisamente. Muchos momentos mientras crecía me pregunté si a lo mejor era buena idea dedicarme a eso. Así que sí, momentos de duda he tenido. Todo el mundo, yo creo, pero sí. ¿Qué tipo de música escuchas en tu tiempo libre? De todo un poco, la verdad. Me gusta, no tengo un género concreto que diga, esto es lo que escucho siempre. De hecho, música clásica no escucho tanta, la verdad. Simplemente porque paso todo mi tiempo haciéndola, así que cuando escucho música me gusta un poquito alejarme del trabajo. Así que no, me gusta mucho el rock en general. ¿Y qué opinas de algunos tipos de música como puede ser el reggaetón? Me parece tan válido como cualquier otro, la verdad. Si no hubieras sido violinista, ¿a qué te hubiera gustado dedicarte? A lo mejor hubiese sido cantante. ¿Y qué recuerdos tienes de tu paso por el instituto? Muy buenos recuerdos. Todos buenísimos, la verdad, y no lo digo por quedar bien porque estoy aquí. Lo digo en serio. Yo hice el bachillerato artístico, como saben, y fue una experiencia genial. Me lo pasé muy bien, aprendí mucho, hice buenos amigos, así que todo muy bueno, la verdad. Pues le queremos agradecer también a Yanira, que ha sido la profesora que ha organizado el proyecto de periodismo del instituto, porque nos ha aportado una nueva experiencia junto a Rebeca, que ha sido bastante agradable. Gracias, Rebeca, por haber podido asistir a esta entrevista. Y creo que hablo en nombre de todos cuando deseamos que te vaya bien en el doctorado. Y bueno, pues eso, gracias por participar y eso es todo por hoy. Nos veremos en el siguiente programa.